Un cordial saludo a todos y bienvenidos a esta videoconferencia donde hablaremos del diligenciamiento del informe policial de accidentes de tránsito. Los acompañará durante esta tarde Edwin Enrique Remolina Caviedes, profesor de investigación de accidentes de tránsito. Bienvenidos. Del tema anterior que habíamos hablado de policía judicial, y es un tema que hablé en el foro sobre la cadena de custodia de los elementos materia de prueba. Esa cadena de custodia es importante hablar de ella, aunque cuando llega policía judicial en accidentes de tránsito, llega a procesar el lugar de los hechos, en ese momento al primer respondiente hoy en día le están exigiendo la cadena de custodia de los vehículos. Sabemos que los vehículos son macroelementos, pero lo que no hay que confundir es que el procedimiento para empezar a diligenciar la cadena de custodia de un elemento materia de prueba es porque quien lo halló manipuló ese elemento o lo encontró, pero ¿cómo lo encontró? Cuando el primer respondiente se encarga de proteger el lugar de los hechos, de acordonar el lugar de los hechos para entregar el lugar de los hechos, hasta ahí está su función. Pero el primer respondiente en ningún momento ingresa al lugar de los hechos para hacer un procedimiento de hallar elementos materia de prueba. Porque en este momento están firmando las cadenas de custodia de los vehículos como si los primeros respondientes hubieran ingresado al lugar de los hechos y lograron hallar esos dos vehículos, ¿sí? Claro, se pueden ver, pero ¿por qué entonces no le hacen cadena de custodia también, por ejemplo, en el caso de Oxiso, a la víctima, ¿sí? O a la sangre que también se puede ver, ¿sí? Para poder hallar los elementos materia de prueba, tienen que primero ser parte del grupo de policía judicial que van a procesar el lugar de los hechos y tenían que haber en ese momento determinado cuál es el método de búsqueda para hallar esos elementos, así sean macroelementos materia de prueba. Entonces, en ese momento, el primer respondiente no tiene por qué estar firmando ninguna cadena de custodia de un elemento materia de prueba, porque no lo halló. Él no lo ha hallado, a menos que sí haya tenido contacto con él o que de pronto un vehículo se dio a la fuga y fueron y lo ubicaron y lo capturaron al conductor con su vehículo, en ese momento sí. O cuando es con arma de fuego, por ejemplo, por proyectil de arma de fuego tenemos un lesionado, dentro del registro que le hace a una persona, le encontró el arma de fuego, en ese momento halló ese elemento materia de prueba. Ahí sí se realiza la cadena de custodia de que halló ese elemento materia de prueba y hace entrega de ese elemento a la policía judicial, que va a procesar el lugar de los hechos mediante la respectiva cadena de custodia. Eso era como para hacer una pequeña retroalimentación con respecto a la videoconferencia pasada. Estábamos mirando, este documento es un accidente de tránsito que sucede en el municipio de Sabana de Torres, en la calle 16 con carrera 24. Hechos ocurridos en noviembre del año 2015. ¿Qué sucede? Que se están utilizando formatos antiguos, como el que estamos viendo acá, en este momento. Es un formato de los antiguos, pero no es porque este formato no es que hayan existencias todavía. Si nos damos cuenta, no tiene número de rango, o sea que es una fotocopia de un formato antiguo, porque todos los formatos del informe de accidente de tránsito deben tener un número de rango que es asignado por el Ministerio de Transporte. Vamos a ver otro ejemplo. Este es otro caso, que este es un informe de accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Villavicencio, pero miren que este sí tiene número de rango. En la parte que estoy aquí indicando, tiene un número de rango. Este accidente sucede en la calle 35 con carrera 17 en Villavicencio en el año 2013, en julio del año 2013. Digamos que para esa fecha todavía hay existencia de esos formatos y se pueden utilizar hasta que terminar con ellos, ¿sí? En este formato que estamos observando es el último formato que ha adoptado la resolución 00168 del 2012. Fue diligenciado por los agentes de tránsito de Barranca Bermeja. Vemos un buen diligenciamiento del bosquejo topográfico, que ahora es en una hoja completa. Ahora revisaremos un informe de accidente de un caso que nos han enviado.
Empezaremos analizando el croquis del informe de accidentes. En este formato vemos un 3, que es una motocicleta, un 1, que no sabemos qué es allí, pero si vamos aquí a la primera hoja, nos dice que en esta zona, a la izquierda, tenemos el vehículo 1 y que el vehículo 1 tiene estas placas. ¿Sí? Y aquí a la derecha tenemos la clase de vehículo y vemos que el vehículo 1 marcaron una X creo que acá. Aquí se marca una X frente a una volqueta. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a mirar el accidente, esto es una imagen del accidente de tránsito que sucedió en Sabana de Torres el año pasado, en noviembre, donde vemos la volqueta y una de las motocicletas. La otra motocicleta no se observa, pero bueno, esta fotografía la obtuve de internet, de la página de Vanguardia Liberal. De acuerdo a esa imagen, ustedes pueden observar que pues la volqueta en nuestro croquis que estamos analizando, pues no se dibujó, o bueno, no sé si sea, creo que va a ser esto, este diagrama. Entonces, con respecto a ellos, importante las medidas. Vamos a mirar el otro croquis que se hizo en Villavicencio. Este lo diligencia la Secretaría de Tránsito de Villavicencio, un agente de tránsito, donde observamos que las posiciones finales, este es con muertos, este accidente de tránsito que vemos aquí, nos dice aquí en la parte superior, bueno, aquí en la parte superior debe haber marcado, pero no lo marcaron. En esta zona la gravedad debió el agente de tránsito marcar una X en la casilla con muertos. Vamos a mirar el croquis, fundamental, nuevamente digo, el croquis es fundamental. Si vemos efectivamente allí medidas, no se ven, es difícil ese croquis. Aquí vemos a la izquierda el vehículo 1, motocicleta. Aquí a la derecha vemos el vehículo 2, otra motocicleta. Aquí nos indica que esta zona es una huella de arrastre de 15,60 metros. Aquí vemos este muñeco que es es el occiso, aunque no lo indica, dice ahí sangre. Perdón, para que lo vean bien, voy a quitar aquí esta cámara. Eso. Entonces aquí ven el occiso, aquí dice rastro de escombros en esta zona, y aquí dice masa encefálica que quedó en esta zona. Si ustedes ven medidas, están aquí en la parte superior del croquis. El problema es encajar todas estas medidas con algunas letras que no se ven aquí. Entonces, ya hicimos la reconstrucción. Este es el plano que nosotros hemos realizado de la reconstrucción de este accidente que estamos analizando. Fue difícil interpretar esas medidas, nos tocó con las fotografías, entonces es importante que puedan ustedes siempre lograr de un informe de accidente de tránsito acompañarlo de fotografías. ¿Sí? Y en este que estábamos analizando de Barranca Bermeja, es con el nuevo formato. El nuevo formato le exige al agente de tránsito y le exige a los agentes y policías de tránsito que deben tomar medidas teniendo en cuenta uno de los métodos de medición, que es lo que vamos a ver en el siguiente módulo, que es el dibujo topográfico, cómo se elabora. Entonces se exige que sea con métodos de medición de coordenadas cartesianas, formando ángulo de 90 grados las medidas, o con el método de triangulación. También hay otro como el radial, que también es muy interesante, ¿sí? Y todas las medidas se van a colocar aquí en esta tabla, ¿sí? Ahí se van a identificar.
Se van a identificar el número. ¿Qué significa? Este número aquí en la tabla, a la izquierda de la tabla, ese número, por ejemplo, el 1, ese punto 1 es el que vamos a encontrar aquí en esta zona del croquis. Y ellos lo identifican, ahí por ejemplo se equivocó el agente de tránsito, ahí debe colocar identificación del punto, en la tabla de medidas debe colocar aquí en identificación del punto, debe colocar ¿qué significa el 1? Entonces debió colocar que ese es el vértice anterior izquierdo de la camioneta. ¿Mm? Y luego el punto número 2 es el vértice posterior, acá lo nombran, el punto número 2 es este punto de acá, en el croquis, ubicado en el croquis, es el vértice posterior de la camioneta, debió identificarlo. Y el resto son las medidas con respecto a un punto de referencia. Si es triangulación, él tomó A y B. Entonces vamos a ubicar en el croquis el punto A, aquí tenemos que marca en esta zona el punto A y el B, por aquí está. Digamos que hizo una toma de medidas, pero se pudo lograr, o sea, todas las medidas, lo importante es que haya una relación entre ellas y este es un caso que se pudo hacer la reconstrucción, se logró hacer la reconstrucción, las medidas fueron muy bien tomadas, digamos que hubo una falla aquí entre el punto 4 y 3 en ese croquis, hubo una falla, pero nosotros cuando vamos a hacer una reconstrucción de un accidente de tránsito, vamos al lugar de los hechos y tomamos las medidas de todos esos elementos, objetos de la vía, ¿no? Elementos de la vía, y con eso podemos cumplir con el objetivo que es hacer una reconstrucción.